Gracias al Señor por su presencia. Gracias a los músicos por su trabajo para el Señor. Sale bien, ¿eh? Gracias. Muy bueno. Muy bien. Hoy quiero hablar dos árboles. Casi siempre hay dos cosas para comparar, ¿no? Uno que tomó una buena decisión, otro no. Podríamos hablar de Saúl, de Jacob. Podríamos hablar de dos barcos. En un barco iba un profeta desobediente. Se acostó a dormir en la parte de más abajo. Y ese era el problema. En otro barco había un apóstol que era llevado a comparecer por el Evangelio, justamente por el Evangelio. Qué diferencia, ¿no? Entre uno y otro. De todas maneras, Dios hace su voluntad y los del primer barco fueron salvos y los del segundo también fueron salvos porque estaban por naufragar, estaban por morir ahogados todos. Sin embargo, gracias al apóstol del Señor que estaba ahí, dice: el Señor me ha dicho que ninguno va a perecer, todos van a ser salvos. Y bueno, por lo menos fueron salvos físicamente, ¿no? De no morir ahogados, pero también ellos pudieron conocer quién era este Dios, ¿no? Porque la historia continuó. Pero antes de todo eso, podemos comparar siempre dos cosas. Todo es muy interesante, se pueden hacer otros mensajes con esto. Pero vamos a lo primero, al Génesis, donde comienza todo. En una decisión, dos árboles, quiero hablar de dos árboles, dos caminos. Y ahora vamos a ver por qué tiene que ver la publicidad, ¿no? Del bien y la publicidad del mal. Vamos a leer en Génesis 2. Esta es la parte de la creación que Dios hizo, cómo ordenó todo el mundo, cómo creó a un ser humano a su imagen y lo puso para ser administrador de todo el mundo, por lo menos de todo lo que le encomendó a él. Dice Génesis 2:8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Un escenario espectacular, cuánto quisiéramos estar ahí, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. Ese lugar es perdido por el pecado, la caída del hombre. Pero dice en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense lo que Dios hizo. Cuando hizo toda la creación, cuando hizo un huerto especial, un jardín, algo hermoso para que el hombre esté realmente cómodo. Adán y Eva no tenían que perder eso. No lo tenían que perder. No era necesario. Pero tenían que ser probados. Por eso Dios dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿qué dice aquí? Miren cómo lo presenta. La publicidad de Dios para ellos. Para que ellos vayan y tomen
de lo que sí pueden y que sea agradable. Porque todo lo que Dios hizo, en el marco de lo que Él estableció, está muy bueno y es agradable y hace bien y es de edificación y es de crecimiento. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, ¿sí? Ya se veía bien, ¿no? Marketing. No, pero en Dios no podríamos decir que es marketing, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona esto del marketing, es solo para vender y ponerte algo que no necesitas, o mostrártelo muy inflado, ¿sí? Bueno, Dios no. Lo que se veía, así era de bueno, ¿sí? Así era de bueno. No había ninguna exageración en eso. Árbol delicioso, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también para comer todo eso. Ustedes saben que usted va a la frutería y usted ve cada fruta es buena y hace bien para algo, ¿sí? Es raro que algo haga mal, salvo que sea algo venenoso o algo que no. Directamente no lo van a poner en la frutería, ¿no? En la verdulería. Pero todo lo que Dios hizo, los hizo bien. Después nosotros inventamos el azúcar, después nosotros inventamos otras cosas, el refinamiento de las cosas, y ya le metimos un montón de cosas que no hacen bien. Eso lo hicimos nosotros, ¿sí? Pero lo que Dios hizo, lo hizo bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Ahora puso un árbol que se llama el árbol de la vida. Si comían de ese árbol, iban a vivir para siempre. ¿Qué les parece? Pero se ve que hasta ese momento nunca comieron de ese árbol. Ya vamos a ver. En medio del huerto, en un supermercado, ponen es toda una estrategia. Esto tiene que ver si lo ponen de la derecha o de la izquierda, si lo ponen arriba o ponen abajo, si lo ponen en la entrada, si ponen algo en el medio. Bueno, aquí en el huerto, en el medio es el centro, ¿no? Por ejemplo, Varsovia es el centro. Y por acá, por Varsovia hay que pasar, por todos lados, Warszawa Centralna, ¿no? Todo pasa por Warszawa Centralna, todo es el centro. Bueno, en el centro del Edén, Dios puso el árbol de la vida. No puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. No, la publicidad de Dios para el hombre era el árbol de la vida. Por eso estaba en el medio. Y todos los árboles que daban fruto eran para comer y eran buenos. Todos eran buenos. Entonces todo lo que Dios hizo estaba bien. Pero hubo un solo árbol, porque dice también el árbol de vida en medio del huerto, ¿sí? Aclara que estaba en el medio del huerto. Y el árbol de la ciencia y del bien y del mal, también, como si lo hubiera dejado, ¿no? Y salía de Edén un río para regar el huerto, estaba todo muy ordenado, muy calculado, un río aquí que se repartía en 4 brazos, muy bien. En el versículo 16, un poco más adelante, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, mandó diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Clarito, el mensaje clarito, ¿no? Nosotros que a veces no somos como Adán, porque no estamos tan con todas las luces, pero lo podemos entender también, ¿no? Es fácil, ¿sí? De ese no se come, porque el día que él muere, el día que comiere, morirá. Y a veces veo algunos videitos de esos que ponen, que le muestran a un perrito, ¿no? Un perrito de peluche, le muestran a un perro de verdad, ¿no? Y le dicen que si come de esto, ¡pum!, hace así que se cae. Entonces el perro tiene la comida en la boca y lo larga la comida, ¿no? Como, no quiero que me pase eso. Bueno, me parece que a veces los animales son más inteligentes que los seres humanos. Dios le dice, no comas de eso, porque el día que comieres te vas a morir, ¿sí?
Muy bien, seguimos. El siguiente. No converses con la serpiente. No te va a ir bien. No prestes tu oído a lo que dice la serpiente. No va a venir nada bueno. Génesis 3, del 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora podríamos pensar que es una cuestión de una serpiente habladora y que todo queda ahí. No, en la Biblia es grande, ¿sí? Y incluso hasta el Apocalipsis, cuando habla de Satanás, dice la serpiente antigua. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces sabemos que aquí, en el contexto de toda la Biblia, que la serpiente habló por una idea del diablo, ¿no? No podía salir de ella misma, algo así. Dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí ya está diciendo la primera mentira, porque ¿qué leímos recién? De todo podéis comer, solo hay uno que no pueden comer, ¿sí? Y entonces dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿sí? Haciendo pensar, Dios es malo, Dios al final es egoísta, tiene otras motivaciones, al final nunca vas a poder hacer lo que quieres, y esa es una. Al final Dios no te deja hacer nada. ¿Vieron como cuando éramos chicos? Al final no puedo hacer nada. No es que no puedes comer caramelo antes de la comida. Y ya nosotros, ¿qué decíamos? No me dejan hacer nada en esta casa, ¿no? Y nada se puede. No que nada se puede. Hay una cosa que, nada más que somos tendientes a exagerar. Pero es una idea del diablo, ¿eh? Aquí está, una idea de la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ahora, dice, dejó él un árbol, ¿no? Acá la mujer aclara que estaba en el medio del huerto. Pero si estaba en medio del huerto, entonces también estaba el árbol de la vida en medio del huerto. ¿No le tentó el árbol de la vida? La vida para vivir para siempre. A ver, sigue diciendo. Ni dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Y ahí ya está, ahí entró en la mentira, ¿no? Le gustó eso de exagerar, de decir una cosa por otra, de decir más de lo que dijo Dios, ¿no? Ni le tocaréis. No dijo nada de tocar. Se podía tocar el árbol, pero no se podía comer el fruto. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y acá tenemos algo más, ¿no? Los otros árboles también eran codiciables a la vista, y también eran buenos para comer. Lo mismo, ¿sí? Pero aquí hay algo más. Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Querían saber más, porque la serpiente le dijo: porque seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos hasta ese momento lo único que conocían era el bien. Era el bien, porque todo lo que Dios había hecho era bueno, porque todo lo que Dios había hecho para ellos era el bien. Era el bien que Dios deseaba para ellos. Y hasta ese momento estaba todo bien. Pero ella le escuchó a la serpiente. Y eso es lo que no debemos hacer. Escuchar a la serpiente. Va a venir con muchas ideas acerca de Dios. Nos va a querer hacer pensar un poquito mal, ¿no? ¿Y pero por qué Dios puso ese árbol? ¿Y por qué Dios permitió
que yo tal y tal cosa? ¿Por qué permitió que ese árbol esté ahí en el huerto también? Muchas cosas, mucho más. Aquí la serpiente no dijo nada de eso, pero sí cuestionó. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué Dios no quiere que comamos de eso? Ahora, si Dios no quería que ellos sean como Él, sabiendo el bien y el mal, no lo hubiera dejado. Pero como Dios le dio libre albedrío, que es la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, entonces era justo que ellos deban ser probados. Deban ser probados. Como hoy. Tenemos que ser probados y tenemos que actuar con discernimiento. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahora que lo sabemos, ya Adán comió el fruto y ya todos tenemos esto de que sabemos el bien y el mal. Pero nos morimos. Pero al final, nuestro cuerpo se muere. Pero podemos saber, podemos discernir. Ellos no necesitaban saber el mal. Sabían el bien y con eso les alcanzaba. Pero hay algo más. ¿Qué es el mal? Qué interesante. Me suena a algo que puede ser codiciable de saber. Ni idea lo que era el mal. Ellos no sabían lo que era el mal. Pero están a punto de probarlo. Serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Conocen lo que es la payada argentina? Del gauchesca, la poesía gauchesca. Desde el principio Dios quiso ser para el hombre un amigo. Y crean lo que les digo, que si la amistad se cortó, es porque el hombre buscó taparse con otro abrigo. Eso es un ejemplo, la gauchada del... Pero esto es bíblico, ¿no? La Biblia gaucha se llama. Y Dios quería ser amigo de él. Pero ¿qué le dijo a Abraham muchos años después? ¿Qué se dice de Abraham en el Nuevo Testamento? Creyó a Dios, obedeció a Dios, su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Obedeció, creyó, fue llamado amigo de Dios. Dios siempre quiso ser amigo nuestro. ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué no sentimos tanto la amistad de Dios, que está tan cerca nuestro, que nos acompaña a todos lados? A veces hemos escuchado a la serpiente de alguna u otra manera. O otras personas que vienen con ideas de la serpiente, que le escucharon, ¿no? Como Eva, que le dice, escuchó a la serpiente y después le dice al marido, tomá, comé, mirá, no pasa nada, yo probé. También ideas de la serpiente. Entonces sí, fueron abiertos los ojos, tal como Dios les había dicho, conocieron el bien y el mal. Y ahora iban a morir. No murieron enseguida, es verdad, pero al final murieron. Eran los que más vivían en esa época. Después del diluvio ya vivimos 80, 90, 120 el más vigoroso, 100 y algo, uno de los más vigorosos, en la selva, no sé, entre los aborígenes.
¿Qué pasó? Dice que conocieron que estaban desnudas, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya se vieron que algo les faltaba, algo nos falta. Sintieron la necesidad, así de repente, así de golpe, sintieron la necesidad. Se vieron que estaban desnudos, necesitaban cubrirse. La tendencia a cubrirse enseguida, con hojas de higuera, con sus propios argumentos, con sus propias autojustificaciones. No, la mujer que me diste, ella me tentó. No, fue la serpiente, y la serpiente ya sabía qué hacer y ahí quedó. Todos echando la culpa a alguien más, justificándose, poniéndose hoja de higuera para tapar esa desnudez. Porque la desnudez siempre fue necesario taparla, es producto de esto, de comer del fruto del bien y del mal. Hoy día la moda es mostrar más. No vamos a ningún lado con eso. Estamos escuchando a la serpiente, me parece. Primera de Juan 2:16, que dice que la mujer, ¿cómo fue atraída a eso? Primero por la serpiente, el engaño de la serpiente, el argumento de la serpiente, y segundo también porque vio que era agradable, que era bueno para comer y también para alcanzar la sabiduría. Fíjese lo que dice 1 de Juan 2:16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, estamos hablando del cosmos en griego, el sistema de maldad, el sistema perverso, todo nos lleva a apartarnos de Dios, ¿no? El mundo es así. Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El árbol de la vida. ¡Ay! Si hubieran agarrado del árbol de la vida primero, se darían cuenta que no necesitan el otro. Si hubieran elegido la vida eterna, si se hubieran interesado en algo más allá de lo que estaban viviendo en el presente, tiene que haber algo superior de parte de Dios. Acá hay un árbol, se llama el árbol de la vida, pero yo ya tengo vida. Pero si Dios lo puso ahí, ¿no será por algo? ¿Por qué no probar el árbol de la vida primero? Está en el medio, está ahí para comerlo. ¿Por qué no? Nunca lo pensamos. Había 2 árboles que se mencionan aquí como especiales, pero no tomaron el de la vida. Cuidado con la publicidad. El mundo te va a publicitar, te va a hacer entrar por los ojos la publicidad, ¿sí? No mires el vino cuando rojea, porque su fin es amargo. Está hablando de los dados al vino, ¿no? Aquellos que tienen problemas con el alcohol. No mires el vino cuando rojea, porque ahí ya entraste y te perdiste. Cuando rojea, entra por los ojos. ¿Sabe que con estas 3 cosas el diablo tentó a Eva? Y sabe que siguió tentando a la gente y le funcionó siempre. Hasta que vino Cristo. Y cuando vino Cristo, lo tentó con estas 3 cosas. Siempre me funcionó, habrá pensado el diablo. ¿Y por qué no con él? Si es un ser humano, lo veo humano, ayunó 40 días, tiene hambre. Y le dice, si eres hijo de Dios, ahí le cuestionó, pues que él sea hijo de Dios o no, le cuestionó si eres hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque sabía que tenía hambre, después del ayuno. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, iba con la palabra de Dios, ¿no? Escrito está, él le ponía ahí, la palabra de Dios es eterna y vence, es dinámica, y
produce un efecto. Y después, ¿qué dice? Lo llevó al pináculo del templo, ¿no? Los deseos de los ojos. Lo llevó, tírate de aquí, abajo, pues escrito está, ya que vienes con la palabra, yo también, dice el diablo. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Ah, pero escrito también está, Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y ahí Dios permitió, Padre permitió, que Satanás lo lleve a Jesús, lo conduzca, ¿sí? Lo ponga en su auto y lo lleve al lugar donde él quería que esté. Y lo puso ahí. Porque ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y dice, le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y dice, todo esto es mío y yo se lo doy a quien quiero. Te lo puedo dar a ti si tú postrado me adorares. ¿Qué dice Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice que el diablo se fue y lo dejó por un tiempo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el pan. Los deseos de los ojos, tírate del pináculo del templo. La vanagloria de la vida, todos los reinos del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y Satanás es el príncipe de este mundo, así que estamos hablando de lo mismo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También el apóstol Pablo en Romanos nos dice en varias oportunidades que si le alimentamos a la carne vamos a morir. Si andamos según la carne, moriremos. Pero si hacemos morir las obras de la carne, por el Espíritu viviremos. Encontraremos vida eterna y paz. Ahí están los dos árboles. Puede agarrar el que quiera. Pero ya sabe lo que le conviene. Y en Génesis aparece el árbol de la vida. Y en Apocalipsis, que es Génesis el primer libro de la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y fíjense que aparece otra vez. Aparece otra vez. Bueno, aparece en un mensaje a una de las iglesias, a una de las 7 iglesias. Dice, le daré a comer del árbol de la vida. Pero aquí en Apocalipsis 22 dice algo clave. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Está hablando de la nuevo planeta, nuevo cielo y nueva tierra. El Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿No es un símbolo de Cristo mismo? Dice, si ustedes comen de mí, van a tener vida eterna. Pero hay que hacerse parte de Él, parte también de su sufrimiento, parte también de lo que Él pasó. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, yo también mi Padre Celestial se va a avergonzar de aquella persona que se avergüenza de mí, de mis palabras, en aquel día.
Cristo es el árbol de la vida, ¿sí? Puede ser que este árbol también sea literal, puede ser, pero veo mucha analogía aquí, ¿no? Que para sanidad de las naciones, por ejemplo. Sí, puede que hagan remedios también con eso. Estamos hablando de otro sistema, ¿sí? Otro dice que no va a haber sol, no va a haber, no va a haber enfermedad, pero bueno, es simbólico también, y creo que es Cristo. Pero entonces en el Edén estaban eligiendo entre la serpiente, el diablo, las ideas del diablo, la propuesta del diablo, y dejando de lado el otro árbol que es la propuesta de Dios, el árbol de la vida, que es Cristo, símbolo de Cristo. Y así termina la historia de la humanidad, termina bien, tiene un buen final. Dice: no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, reinarán por los siglos de los siglos, siglos de los siglos, para siempre. Así termina esta película del ser humano, termina bien. Acá con Dios, con el árbol de la vida termina bien, no con el otro. Acá Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él entregue toda su sangre, toda su vida, para poder salvarnos. Era la única manera, una transfusión de sangre, podemos decir. Nuestra sangre estaba mala. Después que comió Adán ese fruto, quedó mal la sangre. Hay un problema, un pecado, la naturaleza caída de Adán que heredamos todos. Pero en Jesucristo hay una transfusión de sangre. Se nos cambió la sangre y ahora somos hijos de Dios y somos hermanos de sangre por la sangre de Jesucristo. Amén. Qué bien que termina con el árbol de la vida. Dios espera que nos acerquemos a Él a través de Jesucristo. No hay salvación si no es a través de Cristo. No hay otro camino. No hay ningún santo, no hay ninguna persona, no hay, por más confianza que usted le tenga, nadie puede ir a Dios sino a través de Jesucristo. Y ¿saben qué? Dios no mira ninguna de sus buenas obras, porque las obras humanas son para Dios trapo de inmundicia, dice la Biblia. Ay, pero ¿cómo va a decir eso, pastor? Lo dice la Biblia, hermano. Sí, todo lo que usted trata de hacer para agradar a Dios es repulsivo para Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Cristo. Cuando Cristo vive en usted, ahora Dios lo ve a Cristo en usted. Dios Padre lo ve a Jesucristo en usted. Y usted es acepto al Padre. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Porque usted va a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido esto. Te doy gracia. Y usted va, se acerca al trono de la gracia de Dios por Jesucristo. Por usted mismo, no, por favor, no cometa ese error. Acérquese al árbol de la vida. Tome de él. Hágase parte. ¿Sí? Hágase parte. Vamos a orar.